Bien, continuando con nuestra programación sabatina de Discapacidad Perú, sabe, todo está todos los sábados a partir de las 11 de la mañana a través de la www.discapacidadperú.com. Hoy tenemos en la línea al doctor Carlos Medina Lama, expresidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y un permanente luchador social en la región Tumbes y también a nivel nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, Héctor. Un gusto escucharte y un saludo a los oyentes de Discapacidad Perú y de igual forma a todo el Perú entero, especialmente a nuestros hermanos con discapacidad. ¿Cuál crees tú que han sido las principales acciones a favor de las personas con discapacidad desarrolladas en el año 2020? En el marco de este año difícil que se ha atravesado a nivel mundial, en el marco de las crisis que ha atravesado especialmente nuestro país, en forma general, como es la principal crisis de pandemia, que es la crisis de salud, sumado a una crisis socioeconómica y de igual forma a una crisis de vulnerabilidad para las situaciones de lo que es riesgo en lo que respecta a la salud como tema primordial. Creo que desencadenando todas esas situaciones de ansiedad, de depresión y todo lo que son los factores concomitantes para una salud, creo que es muy primordial y fundamental destacar la problemática de nuestros hermanos con discapacidad, porque tal como la Convención de Naciones Unidas en su artículo 11 y todas las normas de la OIT y Naciones Unidas siempre ha establecido que como población vulnerable, en situaciones de riesgo y en situaciones de desastres, las poblaciones más vulnerables, como son nuestros hermanos con discapacidad, deben ser los más llamados a acogerse a las situaciones de prioridad, preferenciales y todo tipo de atención que requieran para el marco de una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. En tal sentido, fundamentalmente a la pregunta que te has referido, creo que en ese proceso de las mediados del primer trimestre, todo el año 2020, 2019, diremos, esta crisis se ha ido agravando. Y recién quizás, después de que el Perú, no decreta como emergencia a las personas con discapacidad con la promulgación del decreto 1468, creo que donde le dan condiciones de mejoras, aterrizaje para que las personas con discapacidad puedan también desempeñar una expectativa mejor de vida. Creo que de alguna forma debieron aprovecharse muchas situaciones. Pero dentro de eso creo que destaco este decreto legislativo. Destaco también que esto también es una oportunidad. Cada crisis nos da una oportunidad. Y es una oportunidad para visualizar la situación tan caótica de salud. Como médico, te puedo decir que siempre hemos estado expresando nuestro malestar y el rechazo a las políticas públicas de salud, en que Perú sea un país con los menos presupuestos en salud para la inversión presupuestaria. Nunca hemos pasado del 4 al 5%, mientras otros países similares están por encima del 8 hasta el 10%. Entonces todo esto se viene a evidenciar luego que nos hace vivir una crisis de salud. Y más aún en las personas con discapacidad. Porque ¿qué trae esto en factor común? El aislamiento. ¿Qué trae más? Las medidas de protección, la vulnerabilidad, el aumento de la mortalidad. Y las personas con discapacidad, con sus deficiencias, sus limitaciones, sus amenazas que tienen, son las que más están propensas a esto. Yo creo que en ese sentido, algo positivo que podemos rescatar a esta crisis es que nos ha podido permitir también visualizarnos más. Así como visualizamos y atendemos más ahora en el sector salud, de igual forma, personas con discapacidad han tenido esa proyección en el marco de ese famoso artículo del teletrabajo, que nunca se nos ha venido poniendo en práctica. Hoy en día, con la situación el trabajo remoto, que es muy diferente al teletrabajo, pone en ventaja a las personas con discapacidad para poder interconectarnos entre nosotros. Pero lastimosamente la situación económica no permite que todas las personas con discapacidad tengan acceso a los medios de comunicación, acceso a la cibernética, a la globalización y todo eso. Pero yo creo que hay que mirar con el mejor sentido para poder sacar ese provecho y poder fortalecer la organicidad, la organización y el fortalecimiento de los colectivos de personas con discapacidad, porque mediante su presencia, mediante su empoderamiento, creo que vamos a poder exigirle a las autoridades, a los gobiernos, tanto en los 3 niveles, locales, regionales y nacionales, nuestra presencia y nuestro sentir en lo que es derechos y oportunidades. Bien, Carlos, ya que estamos hablando de lo bueno, también ha habido cosas que se ha podido haber hecho a favor de las personas con discapacidad. ¿Qué consideras que se pudo haber hecho para mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad
en plena emergencia sanitaria? Bueno, primero, hacer una medición de todas nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, que la misma pandemia nos podía condicionar. Y en el marco de todo eso, fortalecer el sistema organizativo para poder tener contacto con un mejor registro. Y creo que eso lo han señalado en el gobierno, pero lamentablemente no lo han sabido aterrizar. Hay estrategias organizacionales que es fácil de elaborar un registro donde se puedan ya prácticamente transparentar las cifras reales de discapacidad, de las personas con discapacidad. Es lamentable que a casi 20 años o más de 22 años de fundación de una entidad rectora que es el CONAIS, un registro donde el año 2004 lo dejamos con 30.000, 40.000 registrados, hoy en día no pasa de los 300.000, y mucho más aún cuando el último censo del 2017 arroja que nosotros somos más de 3 millones, casi 3 millones y medio de peruanos con discapacidad, por no decir que pasamos de esa cifra. Entonces yo creo que ese fortalecimiento en el registro debió optimizarse a través de la creación de las redes. En salud nosotros venimos trabajando a través de las redes integradas, y creo que el Ministerio de la Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer también hicieron un trabajo de redes, como la red AMAR, red del adulto mayor y personas con discapacidad severa, la red Aguaica y Ayala, varias redes que debieron ponerse calculativas para un mejor padrón nominal que siempre se ha pedido a las personas con discapacidad. ¿Qué cosa es un padrón nominal? Es unas cifras estadísticas de las personas con discapacidad, con donde nos permiten visualizarlo a través de un georreferencial, y donde eso nos acerca más hacia ellos, más aún a los más pobres, a los más vulnerables, a los que tienen discapacidad mucho más severa, y ese registro creo que a la fecha no se ha podido optimizar, pero creo que está en carpeta. Esperemos con esta nueva gestión con AI, ya van varios meses donde ya se les debería esperar muy buenos resultados, y sin embargo no se ve aún un registro pleno. Se ven todavía acá en salud, por ejemplo, por decir que somos una región preferente, una región prioritaria en temas de discapacidad, donde hemos empoderado, embanderado la problemática de la persona con discapacidad, pero lamentablemente no hemos obtenido esos resultados. Y en ese sentido, tenemos un registro, uno de los mejores de las regiones del país, pero sin embargo, el registro son pocos los beneficiados en comparación a los porcentajes que se debería llegar a la población con discapacidad. ¿Quién no tiene ahora un teléfono? ¿Quién no tiene ahora un acceso a una situación de internet? ¿Quién no está interconectado a través de redes? Y creo que más aún las personas con discapacidad, que años atrás, cuando la cibernética, la globalización no era tan importante para las personas, entre comillas, son normales, ya para las personas con discapacidad venía siendo un instrumento útil. Entonces deberíamos haber sacado ya el provecho para que eso estemos lo más fortalecidos posibles. Y yo creo que ese es un reto que tiene CONAIS, aparte de los muchísimos que por pandemia figuran muchas situaciones presupuestarias donde no han sido optimizadas y donde prácticamente una entidad rectora no se sienten identificados nuestras poblaciones con discapacidad. Creo que ese empoderamiento, esa identificación debe retomarlo CONAIS, y debe el Estado, junto con un plan nacional, porque no existe ni siquiera un plan específico de personas con discapacidad. Se dijo que se iba a elaborar una política pública, se dijo que se iba a hacer el plan nacional de personas con discapacidad, desde el plan de igualdad de oportunidades que se cerró en años anteriores, y sin embargo no podemos llegar a cristalizar esa interacción a través del plan bicentenario. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas por hacer que no son difíciles. La situación nos pone situaciones de ventaja donde debemos aprovecharla. Yo creo que en ese marco otro gran error es criticar a los presidentes regionales, específicamente al señor presidente regional que tuvo a cargo y que quedó encomendado de poder poner en marcha el SINAPEDIS, y creo que lamentablemente un presidente donde está muy de la mano con un presidente de la República no aprovechó esa oportunidad de poner en marcha ese SINAPEDIS, y de igual forma los gobiernos regionales también deberían. Yo creo que a través de ese SINAPEDIS y a través de un buen registro y a través de un empoderamiento de cifras específicas para personas con discapacidad, sin mucho más estaríamos dando lugar a la expectativa y al deseo que tiene la población con discapacidad, que siempre tenemos leyes, siempre tenemos buenos instrumentos legales desde la Convención de las Naciones Unidas, pero lamentablemente en la práctica eso no lo sentimos. Es lamentable que Perú encabece buenas leyes para personas con discapacidad, pero en la práctica eso debe ser letra muerta.
Hablando de la práctica de cumplimiento de cada uno de las normatividades a favor de las personas con discapacidad, tú, Carlos, que vives en la región Tumbes, ¿qué medidas a favor de la temática de discapacidad ha desarrollado el gobernador de la región Tumbes? Mira, es lamentable citar un ejemplo, y gracias por la pregunta, porque Tumbes tuvo la suerte de poder llegar a un debate entre los dos presidentes regionales, candidatos a la presidencia regional, y conocían el tema, se asesoraron tan bien, hicieron lindas promesas. Sin embargo, el sentir el verdadero panorama que se ve en las personas con discapacidad no lo hemos aprovechado. Es decir, no se da una fase de respuesta específica y contundente hacia ese programa piloto que hubo Tumbes Accesible, y que fue un fracaso por la mala administración de sus funcionarios de CONADIS, y que hoy en día vemos porque ni siquiera se replicó en otra ciudad. De igual forma, un plan binacional donde está a través de dos presidentes que así como se sumaron a La Paz en aquel entonces, de igual forma en este año se sumaron a un plan binacional, y sin embargo no se articuló habiendo presupuestos para las personas con discapacidad. Entonces, quizás un poco mi mensaje parezca muy pesimista, pero creo que es real, porque hay oportunidades donde se han podido sacar adelante, se han podido aprovechar, y lamentablemente en una región con esos dos grandes ejemplos que te he puesto, hemos podido llegar a mucho, y a través de eso yo creo que sería poco decirte alguna acción favorable dentro, de algunas que otras que han traído ciertos beneficios, pero de forma aislada o quizás de forma individual, que no significa todo el gran colectivo de personas con discapacidad que existe en una región y por ende en un país entero. Carlos, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, acaba de cumplir 22 años de vida institucional. ¿Qué funciones debería inmediatamente cumplir o hacer cumplir el CONADIS actualmente? Vuelvo a reiterar, siempre lo he dicho por todos los medios, creo que el empoderamiento y el manejo que debe tener una institución rectora en el país. Nosotros en el 2004, mira cuántos años, más de 16 años, comenzamos con los primeros documentos de gestión, que es el Reglamento de Organización y Funciones. Sin embargo, tú ahorita revisas la normativa de CONADIS, no es una institución que prácticamente el colectivo lo identifica como una institución que es manejada por el gobierno de turno y que sirve como una bolsa laboral para el gobierno que está en funciones. Entonces, sin embargo de eso, ha habido una autoridad servir, que sin embargo no se ha adecuado aún a esta autoridad servir, pese a que no tiene un reglamento ni 276 por la carrera administrativa, ni el 7 y 98, que son los regímenes laborales. ¿Qué te quiero decir con eso? Que CONADIS no cumple con los documentos quizás básicos para una institución empoderada, como es el ROF, el MOF, el CAP. ¿Qué cosa es eso? Reglamento de Organización y Función, el Manual de Organización y Funciones, el cuadro de asignación de personal, y todos esos documentos le permiten a que CONADIS sea una institución inestable y que prácticamente sea manejada, y mucho más aún cuando este gobierno puntualmente, no me refiero al gobierno de estos últimos meses que hemos tenido varios presidentes, no, cuando este gobierno, este último quinquenio, ratificó su deseo de empoderar la política pública de discapacidad, y ratificó su deseo también de empoderar con servir unas instituciones que defiendan la institucionalidad, y donde no hay una institucionalidad, creo que por eso perdemos un poco el protagonismo de las mismas personas con discapacidad, que ahí están los resultados en no verse identificados hacia eso. Y nosotros hicimos, como Paz Presidentes, un llamado al presidente de turno para que pueda verdaderamente retomar esa política pública de discapacidad, y lamentablemente no fuimos escuchados. Bueno, finalmente, Carlos Merino de Lama, ¿cuál es tu opinión en relación a ahora lo que se viene ya las elecciones generales 2021? ¿Es totalmente ausente la temática de discapacidad en sus planes de gestión? No es primera vez, es un mal crónico que siempre nuestros candidatos no incluyan en sus planes de gobierno temas referentes a la discapacidad, donde prácticamente sigan utilizando al colectivo de discapacidad como un trampolín político en identificarse con sus masas, y donde hoy en día se corrobora en el sentido de que de los 22 partidos, quizás se dice que uno o dos por ahí tienen su plan de gobierno, pero ninguno de los dos quizás. Y más aún cuando el colectivo, las organizaciones de personas con discapacidad no están fortalecidas. Entonces creo que ese es un llamado a la sociedad en general, es un llamado a nuestro ente rector CONADIS, a los gobiernos de turno y a estas elecciones, porque fuera de la situación coyuntural de crisis, de amenazas, de estos procesos electorales que se puedan llevar de la forma más normal
y rutinaria, creo que amenaza más hacia la persona que entre comillas es normal y se ve mucho más desafiante para las personas con discapacidad. Creo que con ese mensaje, con esa difusión que tienes tú, como entre otros pocos comunicadores sociales y periodistas, señalemos, pongamos el dedo en la llaga y sigamos haciendo una incidencia para que efectivamente haya una voluntad, se vea el tema de discapacidad no como un tema de asistencialismo, sino un tema donde cualquier ser humano, por las características que tenga, no está ajeno a tener un tipo de discapacidad, sea temporal o definitiva. Y más aún, cuando nuestro proceso de envejecimiento, con el tiempo, nosotros venimos adquiriendo deficiencias, debilidades que nos conllevan a una discapacidad, ya sea moderada, leve o severa, pero que de alguna u otra forma la sociedad debe estar preparada para poder asumir las condiciones de vida y garantizar una mejor calidad de vida en base a derechos y oportunidades como todo ser humano. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista con Discapacidad Perú. No va a ser la primera entrevista porque hay que hablar muchísimo sobre analizar pues las propuestas a favor de las personas con discapacidad, ya sea por parte de los congresistas, por parte de los candidatos a la presidencia de la República. Muchas gracias, Carlos, y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, un saludo. Yo me ratifico en mi defensa siempre por nuestros hermanos con discapacidad y a ellos nos debemos. Saludos,